en cortito. ¿Qué tal, amigos? Gracias por acompañarnos aquí en cortito. El día de hoy tenemos un invitado, un gran colaborador de medios, que además es un muy buen amigo nuestro. Lo saludamos con mucho aprecio, el licenciado Francisco Fonseca Notario. Empezaré diciendo algo sobre su trayectoria. Me gustaría decir que él trabajó como director de publicaciones en el ISSSTE, se desempeñó como cofundador y director de redacciones en Notimex, trabajó en el Tribunal Superior Agrario, ha fungido como director general de Estadística e Información Criminal, director general de Política y Estadística Criminal, director general de Prevención del Delito, así como director de Servicios a la Comunidad en la Fiscalía de la Ciudad de México. Se ha desempeñado también como coordinador editorial en la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, director de noticieros y programas especiales en IMEVisión, director general de Comunicación Social en la PGR, ha desempeñado cargos en Fonatur, ha trabajado para la Alcaldía Benito Juárez, ha sido vocal ejecutivo y director general en la Comisión de Radiodifusión y actualmente funge como analista de información y contenidos en Canal 22 México. Bienvenido, licenciado. Gracias. Muchas gracias por esta entrevista. Gracias. Es para mí un gusto. Quisiera empezar para toda nuestra audiencia, si pudiera compartirnos cómo surge esta pasión por la comunicación. Bueno, yo creo que todo fue una raíz que sembró mi madre en mí desde que tenía yo 5 años de edad, porque me llevaba a mí con ella como ella era locutora y actriz radiofónica, me llevaba a las estaciones de radio y ahí lo empecé yo eso a beber y a hacer lo mío, conocer a los locutores de entonces, actores, actrices, etcétera, técnicos, sistemas, formas de trabajar. No existía la grabación, entonces todo era en vivo. Eran unas pequeñas consolas donde se ponía un disco nada más y de 78 revoluciones, no había de los CDs que ahora conocemos, sino eran discos grandes. Y ahí recuerdo haber conocido a todos los hermanos Soler, desde Fernando Soler hasta la chica que era Mercedes Soler, pasando por Domingo, por Julián, por Andrés, por todos los hermanos Soler, por otros compañeros de mi madre, pero pues me acuerdo mucho de ellos, concretamente. Y yo recuerdo que un día mi madre tenía en la casa una maquinita de escribir, medio portátil, porque ella escribía a veces sus guiones para sus programas, y yo tomé la máquina y metí una hoja, 2 hojas en medio de un papel carbón, y empecé a escribir un periodiquito con información y datos de mis compañeros del colegio, de la primaria y de la secundaria. Y no sabía yo qué nombre ponerle, y se me ocurrió ponerle La Voz que Ruge. Y ponía yo ahí película fulano de tal, película tal, fulano de tal, película tal, fulano de tal, porque se parecían a los actores de las películas, ¿no? O narraba yo algún hecho que había ocurrido, o algún partido de fútbol, o algún partido de básquetbol, o lo que sea. Y llegaba yo a la escuela, lo distribuía, y les gustaba a todos. Todos lo agarraban y lo leían y lo pasaban de una mano a otra. Eran 2, el original y el de la copia de carbón. Y así hacía otro yo al siguiente mes, y al siguiente mes, y al siguiente mes. Y de ahí pasé a la preparatoria, al CUM, y seguía haciendo La Voz que Ruge. Y cuando paso a la Ciudad Universitaria, seguía haciendo el periódico, pero ya no era La Voz que Ruge, sino que ya le pusimos el Politicón. Y ya lo hacíamos en stencil,
de alcohol y de tinta. Y lo escribíamos en casa, un compañero de la universidad y yo, y lo íbamos a tirar a una compañía que se llamaba Gestetner, que estaba en la calle de Valderas. Y ahí lo imprimían, y nos imprimían 50 o 100 ejemplares. Y el Politicón fue un periódico pues muy famoso por su tiraje y por su línea editorial, porque todos escribíamos, quienes escribíamos ahí escribíamos con seudónimo y escribíamos pura mentira contra el director de la escuela, contra el rector, contra los maestros, contra los compañeros, en fin. Y entonces se enardecían los ánimos en la escuela, en fin. Y yo llegaba con una compañera que teníamos en la escuela, a quien le decíamos Mosita, pero no quiero mencionar su nombre, y le entregaba yo 20 periódicos y le decía yo, aquí están, ¿los quieres vender? Sí, ¿cómo no? Pues véndelos en 5 pesos o 5 centavos, o ya no me acuerdo, ¿no? Y ella los vendía y todo el mundo se ponía así. E hicimos 3 o 4 periódicos con seudónimos. Y un día el periódico salió, pero con insultos muy fuertes, y entonces la mayoría sabía de qué grupo de alumnos venía ese periódico, que éramos 3 o 4 los que escribíamos. Y entonces nos golpearon allá en los pasillos de la escuela, nos agarraron a golpes. Pero nada más me acuerdo que me defendía con los brazos ahí en un rincón. Y el director de la escuela, que era el maestro, mi maestro y admirado director, y ahora ya fue rector y tiene 99 años, don Pablo González Casanova, decidió hacer una especie de juicio para ver si nos defendía alguien y quedábamos en la escuela o nos expulsaban de la universidad. Y un amigo, Paco Rivera Cangas, tomó a su cargo la defensa de nosotros, y como una semana no hubo clases en la escuela. Todo el mundo estaba en el auditorio pendiente del juicio, hasta que nos salvamos. Ya se tomó una decisión y nos salvamos y quedamos de seguir. Y entonces ya seguimos haciendo el Politicón, pero ya con nombres. Ya pusimos nuestros nombres, en fin. Y por ahí guardo un Politicón que lo he de buscar para que lo tomen y lo muestren. Sí, con mucho gusto. Pero así empezó mi gusto por la comunicación. En el año 1963 o 64, yo ingresé al ISSSTE, y cuando no había nepotismo. Entonces mi padre era el director médico del ISSSTE, me metió a trabajar al ISSSTE, a las publicaciones, me nombró director de publicaciones del ISSSTE. Entonces pues, yo elaboraba un boletín del trabajo del ISSSTE, elaborábamos pósters, carteles, elaborábamos una revista, y los médicos, cuando tienen alguna operación importante, algún trabajo que destacar, o alguna investigación, pues lo plasman en un artículo y quieren que se publique, porque eso les da a ellos
cierta legitimidad y antigüedad para recibir premios en el futuro. Entonces lo publicaba yo en la revista del ISSSTE, pero tenía yo 2, 3 médicos que me asesoraban en materia de la ortografía y en la terminología médica. Entonces, pues, yo elaboré pues decenas de la revista médica del ISSSTE. Y así me inicié más ya en la burocracia mexicana. Y ya de ahí me invitó un amigo a trabajar a Gobernación en la Dirección de Comunicación Social. Y ahí estábamos, yo hacía fotocopias, sacaba copias de boletines y recortaba periódicos para hacer la carpeta de información diaria, porque entonces hacía una carpeta diaria de información que tenía de 30, 40, 50 o 100 páginas y se hacían 20 o 30 fotocopias para todos los funcionarios. Era una pérdida de papel brutal. Entonces, yo hacía el recorte de periódicos y lo fotocopiaba y hacía las carpetas junto con otro amigo. Y entonces el secretario de Gobernación, que tenía sus oficinas que daba hacia Bucareli, pues venía caminando de su oficina por los patios de la Secretaría hasta la oficina de comunicación y pedía el boletín del día. Y lo veía, le hacía 1 o 2 correcciones al lápiz y decía, hay que corregirlo, al rato regreso. Y regresaba como a la media hora o a la hora, y ya lo veía corregido y me decía, a ver, Fonseca, venga usted para acá. Usted se va al Excelsior, al Universal, al Día, al Sol y a no sé qué periódico y lo entrega. Tome el nombre de la persona que recibe, apunte la hora y me llama a mi oficina para decirme todo lo que quién recibió y a qué hora. Cada vez que entregue. Entonces se va uno creando una formación burocrática, formal, de aprendizaje muy especial. Y pues así lo hacía yo todos los días. Y otros amigos iban a otros periódicos, a otras revistas, en fin. Y ahí estuvimos trabajando. Y un día del año 68 nos llamó a su despacho a 3, éramos 3, Enrique Herrera, Jesús Terán y yo, y nos dijo, muchachos, el gobierno va a tener su propia agencia de noticias. Y ustedes la van a manejar. Vayan a Insurgentes y alquilen un edificio, alquilen 2, 3 pisos de un edificio, me avisan dónde es y yo les mando los muebles en 2, 3 días. Muebles, canceles, paredes de tabla roca, estantes, sillones, sillas, todo. Yo se los mando. Bueno. Íbamos saliendo y nos dijo, muchachos, regresen. La agencia se va a llamar Notimex y su lema va a ser una imagen de México en el mundo. Bueno, pues ahí fuimos. Alquilamos 3 pisos en Insurgentes Sur 1700, esquina con la calle de Francia, enfrente de donde está la residencia donde se alojan los papas y los obispos, ahí en la esquina de Insurgentes, y de aquel lado de Insurgentes, no sé cómo se llama la calle, pero es la continuación de la calle de Francia. Es una casa muy conocida, muy grande. Ahí se alojó el Papa
Juan Pablo II, infinidad de ocasiones que vino a México. Y el Papa Benedicto también se alojó allí. Y no ha venido Francisco, pero pues, no sé. Pero es una casa muy grande. Y ahí estaba Notimex enfrente. Y ahí estuvimos en Notimex. ¿Con qué trabajábamos? Pues, trabajábamos con un radio de onda corta que que recibía la voz de los Estados Unidos de América, recibía Radio Habana, recibía Radio Vaticano, recibía Tanjung de Yugoslavia, recibía Jiji Press de China, en fin, y también teníamos un sistema de boletines que recibíamos en un fax que también nos enviaba información de diferentes países del mundo. Y que queríamos tener información de México. Y recurrimos a Excelsior, al Universal, al Heraldo que ya existía, al Sol, y nos negaron toda su información. No quisieron, solamente el director del periódico El Día, don Enrique Martínez y Martínez, nos brindó su atención y nos daba información todos los días, nos enviaba boletines, nos enviaba cables. Entonces, así estuvimos trabajando todos 68 y cubrimos la Olimpiada, cubrimos pues, con mucha tristeza el 2 de octubre, que fue un día, yo recuerdo que estaba el 2 de octubre, estaba cerca de Tlatelolco, estaba en el periódico El Nacional, que era un periódico del gobierno que ya no existe, y que lo dirigía entonces un periodista que había sido gobernador de Sonora. Y estábamos entrevistándolo a él y empezamos a oír a lo lejos balazos y salimos corriendo hacia Tlatelolco, pero ya de una parte de Reforma ya no nos dejaron pasar los policías ni los soldados. Entonces nos tuvimos que regresar a Notimex y ahí supimos todo lo que había ocurrido en Tlatelolco. Luego transmitimos pues, todo lo que fue la Olimpiada del 68 y en noviembre del 68 me enviaron a mí a Acapulco. Fui el primer reportero de los miles de reporteros que ha tenido Notimex. Fui el primero en salir de la Ciudad de México a cubrir un evento. Acapulco, la clausura de la reseña cinematográfica de Acapulco, que ya se cancelaba porque ya el presidente Díaz Ordaz ya no quería seguir patrocinando ese evento. Entonces pues a mí me mandaron a cubrir aquel evento y pues, yo llegué, estaba como director de comunicación del licenciado Hiram García Borja, que era director de cinematografía, y el subdirector era Paco, un amigo muy querido mío, Paco Marín, cuyo padre era médico, amigo de mi padre. Era un médico un otorrinolaringólogo muy bueno. Y bueno, mi amistad con Paco Marín pues fue pues, muchísimos años hasta que él falleció hace como 7, 8 años. Pero tuvimos una buena relación allá en Acapulco.
Ya entonces, ya Notimex tenía relación con una televisora que se llamaba TIM. O sea, los propietarios de empresas fuertes de Monterrey, de hojalata y lámina, de vidrio plano de México, etcétera, que tenían mucho dinero, tenían allá en Monterrey una televisora que era el Canal 6, y entonces montaron aquí en México, en los estudios San Angelín, de una familia, de un señor Jorge Stahl, que era el dueño, le compraron los estudios y montaron el Canal 8 de México, Televisión Independiente de México. Montaron 3 estudios preciosos, gigantescos, con 3 cámaras cada una. Cada cámara costaba $1,000,000 Nada de más. aquella época, sí. Y las cabinas de producción eran un santuario. Entraba uno y era una cosa impresionante, de luces, de sombras, de, de, este, de, de, de mobiliario, de equipo, el equipo, las consolas, bueno, todo era una maravilla, era un santuario cada entrar a una cabina de esas. Y entonces el hermano del presidente de México era el apoderado legal del Canal 8, y él consiguió que Notimex como agencia noticiosa tuviera un programa de televisión, un noticiario, al que le llamamos teleperiódico Notimex El Día, porque El Día nos daba información de todos los días. Los demás periódicos se negaron a hacerlo. Entonces, hicimos pruebas durante noviembre y diciembre de 68, y en los primeros días de enero ya el gobierno dio permiso para que saliéramos al aire, y ya el Canal 8 salió al aire con toda su programación, que empezaba a las 4 de la tarde, terminaba a las 12 de la noche. Y tenía un programa muy especial los sábados que se llamaba Sábados Espectaculares, que lo trajo un señor José María Don Domenech, que era el director de producción del Canal 8, un argentino que trajo ese programa de Argentina, donde él lo hacía con 7 horas de duración. Entonces era una cosa rarísima, era un programa de 7 horas, porque los programas eran de 30 minutos, 15 minutos, 30 minutos, 1 hora máximo, pero 7 horas con un desfile de artistas, de grupos musicales, de todo tipo y un conductor. Suena una cosa rarísima para el televidente mexicano. Y ahí pues entramos con nuestro noticiario, que se llamó Teleperiódico Notimex El Día, que pasaba todos los días a las 10 de la noche. Con 2 conductores, Arturo Ibáñez y Jorge Kellogg. E inauguramos la serie de comentaristas. Pues al término del noticiario teníamos 5 comentaristas. Uno era el maestro Carlos Tornero Díaz, que fue maestro nuestro en ciencias políticas y sociales, psiquiatra, y hablaba de un tema durante 5 minutos. Otro era el director de Bellas Artes, el doctor Miguel Bueno y Malo, así se llamaba, Miguel Bueno y Malo. Otro era el licenciado, un jurista de la UNAM, cuyo nombre no recuerdo,
otro era Raimundo Ramos, que era el director de comunicación de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y otro era un amigo del secretario de Gobernación que dirigía una revista, que tampoco recuerdo su nombre en este momento, pero fue posteriormente gobernador de Coahuila. Y ahí trabajamos 68, 69 y 70. Para entonces la competencia era Telesistema Mexicano, que era una empresa que transmitía en blanco y negro y tenía un noticiario, tenía dos noticiarios, uno en Canal 2 que se llamaba Noticiario Excelsior y que lo dirigía un locutor, Ignacio Martínez Carpinteiro, que le encantaba mucho a las señoras porque era un tipo elegante y atractivo, y al terminar el noticiario cerraba el ojo y a las señoras se encantaba Martínez Carpintero. Y en el Canal 4, que transmitía desde el edificio de la Lotería Nacional, estaba un locutor que transmitía también, pero no recuerdo su nombre, y se despedía y decía: muy buenas noches a usted. No lo hago muy bien el español, pero... Y ahí trabajaba con él Jacobo Zabludowski. Bueno, en fin, esos fueron los inicios de Notimex. Entonces, a mí me tocó salir por primera vez de la Ciudad de México aquí en el país a cubrir un evento. Y al año siguiente, en el 69, me tocó fui el primer reportero de Notimex, de los miles que ha tenido Notimex, que salió del país a cubrir un evento en República Dominicana, porque el presidente de República Dominicana, don Joaquín Balaguer, convocó a una conferencia de prensa a los medios latinoamericanos, y yo fui a República Dominicana con Alberto Rodríguez, camarógrafo, y tengo fotografías de ese evento, afortunadamente. Entonces, pues, para mí es un honor ser el primer reportero en haber salido de la ciudad y haber salido del país. Pues, ¿qué más le puedo contar? Precisamente para nosotros es un gusto saber estas historias. Tengo entendido que le otorgaron un premio de periodismo. Sí. Bueno, fueron tres premios. Tres premios. El Premio Nacional de Periodismo, el Premio Primera Plana y la presea Ricardo Flores Magón, que es este. Es este. En el año 2018 como fundador de Notimex. Precisamente, Sí, estando en Notimex. sí. Cuando hacíamos lectura sobre la extensa trayectoria que ha tenido, tuvo paso también por la PGR. Sí, la PGR pues fue una experiencia impresionante para mí porque yo colaboraba entonces en lo que era el gobierno de la Ciudad de México, o sea, el departamento del Distrito Federal. Era yo director de turismo, que ahora es secretario de turismo, pero entonces era director de turismo. Y me gustaba mucho porque me quedé enamorado del turismo pues, cuando entré yo a trabajar a Fonatur. Y luego me invitaron a turismo, como director de turismo, y estaba yo muy contento ahí, pero recibí una invitación de un querido compañero de la primaria y de la secundaria, el doctor Sergio García Ramírez, que era Procurador General de la República, para ir a trabajar a la Procuraduría como Director General de Comunicación Social. Y pues fue una experiencia muy especial para mí porque pues, yo no conocía nada
de cuestiones penales ni de procuradurías. Pero bueno, yo llegué a la Procuraduría en el 84 y estuve hasta el 88, porque sustituí a Lalo Andrade, que era el director de comunicación social, pero se fue a la UNAM como abogado general de la UNAM. Entonces dejó el puesto vacante y me invitó a mí, García Ramírez, a ser su director de comunicación social. Y bueno, me tocó a mí una época muy, muy interesante de la Procuraduría, porque a finales de 84, un agente de la DEA norteamericano, Enrique Camarena Salazar, descubrió en Sonora una inmensa acumulación de marihuana. Y llegaban todos los días cientos de empleados que llevaba un narcotraficante, Rafael Caro Quintero, que fue el primer narcotraficante famoso, Rafael Caro Quintero. Y llevaba a los trabajadores, se bajaban y trabajaban todo el día haciendo paquetes, empaquetando la marihuana para pasarla a los Estados Unidos. Caro Quintero tenía túneles y tenía formas de pasar por todas partes a los Estados Unidos la marihuana. Marihuana en aquella época. Ahora pasa cocaína, pasa fentanilo, pasa todo lo que se puede, ¿no? Pero entonces era marihuana la importante. Y también ya pasaba también heroína, porque la heroína sí es un derivado de la amapola que se siembra en Sinaloa. Caro Quintero era de Sinaloa, de un pueblo que se llama, bueno, no recuerdo, pero Enrique Camarena Salazar era un agente de la DEA y volando con un piloto de la Secretaría de Recursos Hidráulicos, Salazar, de apellido Salazar, descubrieron aquellos grandes acumulaciones de marihuana y lo comunicaron a la Procuraduría. Y la Procuraduría mandó gente a ver también y pues lo verificaron aquello y destruyeron toda la marihuana, aquella la quemaron y se acabó aquella marihuana, lo cual molestó muchísimo a Caro Quintero. Caro Quintero fue a Jalisco, donde vivía Camarena Salazar, lo secuestró allí en Jalisco, lo metió a una casa y ahí lo tuvo como 5 o 6 días torturándolo. Y había un doctor corpulento, muy gordo, que no recuerdo su apellido en este momento, que tenía como encomienda mantenerlo vivo, que no muriera para poder seguir torturándolo, hasta que ya prácticamente ya murió o casi agonizante. Lo metieron a una cajuela de un Ford muy grande y lo fueron a sepultar al Parque de la Primavera, allí en Guadalajara. Pero creo que estaba vivo, porque eso declaró posteriormente el chofer del coche, que él sintió que aún estaba vivo Caro Quintero. Entonces lo enterraron a él y a Salazar, el piloto de recursos hidráulicos, a los dos. Ello produjo que Caro Quintero, que se sabía perseguido, huyera de la Ciudad de México y se fue a vivir a Costa Rica, donde compró una casona con todo el dinero que tenía.
Yo recuerdo que llegó al aeropuerto de la Ciudad de México un comandante apellidado Pavón de la Policía Judicial Federal a detenerlo, pero Caro Quintero abrió la puerta del avión, se bajó y en el ala del avión le hizo un cheque por mucho dinero a Pavón, se lo dio y Pavón lo dejó ir. Y se fue a Costa Rica con su novia, que era la sobrina del gobernador de Jalisco, Cosío Vidaurri. Ella era Sara Cosío, que estaba muy guapa. Era una mujer muy, muy guapa, de llamar mucho la atención. Porque yo la conocí posteriormente. Se fueron a Costa Rica. Y entonces los teléfonos de toda la familia de Sara y de familiares, todos ellos, estaban intervenidos. Y un día habló Sara y habló con una tía y le dijo: tía, quiero que me mandes ropa. Sí, hijita, pero ¿dónde estás? Pues acá estoy. ¿Tú sabes dónde estoy? No, no sé dónde estás. Sí, estoy en Costa. Me dijo Costa. Puede haber sido Costa Verde, puede haber sido Costa de Marfil, puede haber sido Costa Rica, en fin. Muchos lugares se llaman Costa, pero pues obviamente lo más cercano era Costa Rica. Y Florentino Ventura, que era uno de los principales jefes de la Policía Judicial, se fue a Costa Rica y habló con los jefes de la Policía de Costa Rica. Fueron a ver la casa y quisieron entrar, pero no les permitieron la policía de allá, porque las detenciones solamente se hacen durante el día, a partir de las 6 de la mañana, pero durante la noche no está permitido, o en aquella época. Entonces, al día siguiente en la mañana entraron a las 6 y detuvieron a Caro Quintero, a Sara, a Antonio Contreras Subías y a otros. Eran como 10 o 12 malandros que estaban allí en Costa Rica. Y los detuvo Florentino Ventura y se los trajo a la Ciudad de México. No sabía cómo traérselos porque pues, eran muy peligrosos. Bueno, sí los trajo en los aviones de la Procuraduría, pero al llegar al aeropuerto no sabía cómo trasladarlos del aeropuerto a Interpol, que no estaba la Procuraduría, estaba Interpol. Entonces a mí tenía miedo que en el camino los interceptaran o algo del aeropuerto a la Procuraduría. Entonces yo le sugerí al procurador que contratara unos camiones de Cepaprosa, esta empresa de seguridad bancaria que es servicio Cepaprosa, que estaba allí en la colonia de los doctores. Fue la primera empresa de valores que tuvo camiones blindados y ya para transportar valores. Ahora hay muchas, pero esa fue la primera. Servicio Panamericano de Protección se llamaba. Y entonces, pues sí, se llevaron 2 camiones al aeropuerto y ahí metieron a los narcos estos y los llevaron a Interpol. A mí me dijo el procurador: vete a Interpol desde ahorita, eran como las 11 de la mañana, y no salgas para nada porque te van a buscar, como yo era el jefe de comunicación, te van a buscar todos los periodistas para saber de qué se trata. Y efectivamente así fue. El propio Zabludovsky salió de su oficina y caminó hasta Interpol y llegó a la puerta y dijo: quiero hablar con Fonseca. Nos conocíamos. O sea, yo lo conocí desde la XX, a Jacobo. Nos conocíamos muy bien. Y no salí, porque yo sabía para qué quería que saliera. No salí. Me quedé encerrado ahí adentro.
Ya como a las 2 de la tarde se abrieron las puertas del Interpol y entraron las dos camionetas de Servicio Panamericano de Protección, y los que primero bajaron fueron los choferes corriendo al baño porque no sabían a quién transportaban y estaban pero temerosísimos. Tenían necesidad urgente de ir al baño porque los La nervios, presión. ¿sí? Y ya metieron a todos los demás en unas celdas que había ahí en Interpol. Metieron a todos los demás hasta que yo le dije a Florentino, le dije, oye comandante, necesito, se los van a llevar de aquí, sí, porque vamos a interrogarlos. Bueno, pues necesito, antes que se los lleven, necesito fotografiarlos a todos. Entonces llamé a los fotógrafos y yo tomé una cámara, yo fotografié a Caro Quintero, Adolfo Contreras Subías, que era un super asesino que medía más de 2 metros. Nada más de mirarlo a uno así, le daba a uno así un estremecimiento, ¿no? Que me miraba a mí y yo le tomé la foto, le decía, póngase de perfil. Ya se volteó de perfil, levántese el pelo de las orejas. Ya se levantaba el pelo, le tocó yo de perfil. Ahora volteese al otro lado, levántese el pelo de las orejas. Y así con todos. Y también mis compañeros fotógrafos de ahí de la Procuraduría. Fotografiamos a todos. Y yo fotografié a Sara Cosío. Yo tenía en mi cajón del escritorio tenía todas las fotos que tomé, o que tomamos, todas, ahí las tuve. Y creo que guardo algunas de ellas. Pasaron algún tiempo, algunos años, o algunos meses, y un día llego a la oficina, después del sismo del 85, llego a la oficina en la calle de López, y en el puesto de periódicos veo la revista Impacto, y veo la foto que cubre toda la portada con la foto de Sara Cosío que yo tomé. Yo la tenía guardada en mi cajón, en blanco y negro. Y la foto estaba en colores, estaba fotografía, estaba coloreada. Pero Sara tenía los ojos azules y aquí se los pintaron verdes. Entonces ya luego investigué y algunos judiciales se metieron a mi oficina y sacaron los negativos, las fotografías, y las regaron, y sobre todo la foto de Sara Cosío. Sara Cosío pues, era muy atractiva y salió muy bien, se vendió en la revista Impacto, pero por la cara de ella, ¿no? Y pues recuerdo la declaración que le hicieron a Caro Quintero, que le hizo el licenciado Osorio, que era el director general de averiguaciones previas de la Procuraduría. Cómo lo entrevistó a Caro Quintero, que estaba vendado, tenía una venda. Y me acuerdo que en alguna respuesta dio una respuesta equivocada a Caro Quintero, y entonces un agente de la judicial que estaba ahí le dio un bofetón a Caro Quintero y le dijo, Florentino, eres muy fregón porque estoy cubierto de los ojos y amarrado. Pero entonces Florentino le quitó la venda y le dijo, no fui yo, fue otra persona que está aquí, pero no fui yo. Y ya acabó la declaración, ya lo volvieron a meter a las celdas, y ya fue declarado culpable de homicidio, y pues fue enviado
al reclusorio, a los juzgados, y ya el juez les sentenció con 28 años de prisión, que ya cumplió y ya salió de cárcel. Y ahora lo están requiriendo en los Estados Unidos. Pero pues ya cumplió aquí y está prófugo, Caro Quintero, porque no quiere que se vayan, no quiere irse a los Estados Unidos. En aquella época, cuando con Caro Quintero, detuvimos a otros narcos también muy importantes, como el Cochiloco, que no me acuerdo su nombre, otro que era el Azul, otro que era Legreñas, y otros más, pero no recuerdo más. Cuando terminó el sexenio me dijo a mí el procurador: Paco, acabamos de abrir la cloaca del narcotráfico. Y efectivamente el narcotráfico no era conocido entonces. Ahora el narcotráfico está en todas partes, pero en aquella época pues no. Recuerdo mucho a una señora a quien todo el mundo adoraba y no sé qué, que era una actriz, Carmen Salinas, y un periodista de Ovaciones que tenía la contraportada de Ovaciones de la tarde, toda era su columna, que era puro chisme político y de policía, ¿no? Tampoco me acuerdo de su apellido, ni tenía su nombre y tenía un apodo él. Pero bueno, lo he de buscar y lo he de encontrar. Y un día me llamó el procurador y me dijo: oye, aquí afuera de mi despacho están 2 personas, quisiera que vinieras a verlas porque no voy a recibirlas. Entonces fui y estaban ahí sentados Carmen Salinas y el periodista este. Digo, ¿qué desean? No, pues me dijo Carmen Salinas, venimos de ver a nuestro cuaderno Rafael Caro, y queremos que lo liberen y que la Procuraduría se desista. No se puede desistir porque ya está sentenciado. No, pues tienen que hacer algo. No. Así que por favor, váyanse y despejen aquí. Ya los sacaron unos agentes de seguridad, se fueron. Y el día siguiente regresaron como 3 o 4 días después y se sentaron afuera de la oficina del procurador. Porque entrar a su despacho había que subir unas escaleritas, ahí se sentaron. La señora Salinas, que fue muy admirada y por el público, si supieran quién fue, pues era narca. Ese fue un detalle, una anécdota de Carmen Salinas, que ahora que ya pasó a mejor vida, pues ya no tiene problema, pero que la gente supiera quién fue Carmen Salinas. Que quedará para la posteridad. Pues sí. Pues eso es lo que le puedo platicar más o menos de él. Mi querido licenciado, sí, le agradezco esta entrevista, llegamos al término de ella. Estoy seguro que habrá otra ocasión en la que podamos platicar en base a toda su gran trayectoria. Bueno, sí, porque tengo muchísimas cosas más que contar. Y estaremos gustosos de escucharlo. Muchas gracias. Le agradezco mucho la oportunidad y haberlo tenido aquí en cortito. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. En cortito.